Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. Tema 36. La función pública y organización de la función pública local. El ingreso en la función pública. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 1. La función pública local. Organización y régimen jurídico. 1,1. Régimen jurídico. La Ley de Bases de Régimen Local regula esta importante materia en su título 7, Personal al servicio de las entidades locales, que contiene los artículos 89 a 104 bis, aunque no todos están vigentes ni conservan su redacción original, habiéndose además incluido en sucesivas reformas varios bises. La estructura interna de este título es la siguiente. Capítulo 1. Disposiciones generales. Capítulo 2. Disposiciones comunes a los funcionarios de carrera. Capítulo 3. Derogado contenía los artículos 98 y 99, ambos derogados. Capítulo 4. Selección de los restantes funcionarios y reglas sobre provisión de puestos de trabajo. Capítulo 5. Del personal laboral y eventual. El art. 89 LBRL establece que el personal al servicio de las entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral, y personal eventual, que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. La LBRL ya no determina el régimen jurídico de los funcionarios al servicio de la administración local. Para ello debemos acudir al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TRBP o Estatuto en adelante. El art. 2 TRBP establece que el Estatuto se aplica al personal funcionario, y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes administraciones públicas. C. Las administraciones de las entidades locales. D. Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas. Y más concretamente dispone su art. 3. Personal funcionario de las entidades locales. 1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. 2. Los cuerpos de policía local se rigen también por este estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 1,2. Organización de la función pública local, clases de funcionarios locales. Dentro de los funcionarios al servicio de las entidades locales, la LBRL venía distinguiendo entre funcionarios con habilitación de carácter nacional y funcionarios propios de la entidad. Aunque en el estatuto no se recoge esta distinción, sigue apareciendo en algunos artículos de la LBRL. A funcionarios con habilitación de carácter nacional. El extenso art. 92 bis LRBRL, en la redacción dada por la LRSAL, la cual no brilló aquí por su sistemática, establece las principales especialidades previstas en la ley para este tipo de funcionarios, desgranando los distintos aspectos de su régimen jurídico, que iremos analizando conforme se traten las distintas materias. No obstante, es importante destacar algunos aspectos generales que se regulan en este artículo. A determinación de funciones de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Art. 92 bis 1. Son funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales,
cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. A. La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. B. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. No obstante, en los municipios de gran población se tendrá en cuenta lo dispuesto en el título XLBRL, y en los municipios de Madrid y de Barcelona la regulación contenida en las leyes 22/2006 de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona respectivamente. B. Registro de funcionarios con habilitación de carácter nacional. Art. 92 bis 9. En el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas existirá un registro de funcionarios de administración local, con habilitación de carácter nacional integrado con las comunidades autónomas, donde se inscribirán y anotarán todos los actos que afecten a la vida administrativa de estos funcionarios. B. Funcionarios propios de la corporación. Del texto de la LBRL, se obtiene el concepto de este tipo de funcionarios locales por exclusión, todos los que no tienen habilitación de carácter nacional. 2. El personal al servicio de la administración. 2,1. La función pública. Tipos de personal al servicio de la administración y tipos de funcionarios. Con carácter general se pueden definir a los funcionarios como las personas incorporadas a la administración pública por una relación de servicios profesionales retribuidos, regulada por el derecho administrativo. Además de los funcionarios, la Administración puede contratar personal con carácter laboral, no siendo esta relación regulada por el derecho administrativo, sino por el derecho laboral. El TRBP regula su propio ámbito de actuación en su art. 2. Al establecer que se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes administraciones públicas. A. La Administración General del Estado. B. Las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. C. Las administraciones de las entidades locales. D. Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas. E. Las universidades públicas. En la aplicación del estatuto al personal investigador, se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades. El personal docente y el personal estatutario de los servicios de salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y por lo previsto en el Estatuto, excepto el capítulo 2 del título 3 salvo el artículo 20 y los artículos 22,3, 24 y 84. Cada vez que este estatuto haga mención al personal funcionario de carrera, se entenderá comprendido el personal estatutario de los servicios de salud. El estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las administraciones públicas, no incluido en su ámbito de aplicación. Este personal al servicio de la administración, sea estatal, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, se divide a su vez en las siguientes categorías generales, según el art. 8. 1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses generales. 2. Los empleados públicos se clasifican en A. Funcionarios de carrera. B. Funcionarios interinos. C. Personal laboral, ya sea fijo por tiempo indefinido o temporal. D. Personal eventual. A esto se añade el personal directivo, que se regula en artículo y capítulo aparte. Son funcionarios de carrera art. 9 TRBP, quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una administración pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos, de carácter permanente. En su segundo apartado establece que en todo caso,
El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas, corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la Ley de Desarrollo de cada administración pública se establezca. Son funcionarios interinos art. 10 TREBEP, los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. B. La sustitución transitoria de los titulares. C. La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más por las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto. D. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses, dentro de un periodo de 12 meses. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. En el supuesto previsto en la letra A anterior, las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente salvo que se decida su amortización. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal, o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses, dentro de un período de 12 meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas. Es personal laboral, art. 11 TREBEP, el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las administraciones públicas. En función de la duración del contrato, este podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el ya citado artículo 9,2. Es personal eventual art. 12 TREBEP, el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto determinarán los órganos de gobierno de las administraciones públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicos. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. Aparte de lo enunciado en el art. 8. El estatuto contempla la existencia de personal directivo profesional, estableciendo en su art. 13 que el gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las administraciones públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada administración.
Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral, estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. 2,2. La estructuración del empleo público. El Art. 72 TRBP adelanta que en el marco de sus competencias de autoorganización, las administraciones públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en el TRBP. Así, esta variedad de trabajadores públicos se organiza y estructura mediante diversos instrumentos diseñados por el TRBP. A registros de personal y gestión integrada de recursos humanos, ART. 71. Cada administración pública constituirá un registro, en el que se inscribirán los datos relativos al personal contemplado en los artículos 2 y 5 del Estatuto, y que tendrá en cuenta las peculiaridades de determinados colectivos. Los registros podrán disponer también de la información agregada sobre los restantes recursos humanos de su respectivo sector público. Mediante convenio de conferencia sectorial, se establecerán los contenidos mínimos comunes de los registros de personal y los criterios que permitan el intercambio homogéneo de la información entre administraciones, con respeto a lo establecido en la legislación de protección de datos de carácter personal. Las administraciones públicas impulsarán la gestión integrada de recursos humanos. Cuando las entidades locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o técnica, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas cooperarán con aquellas a los efectos contemplados en este artículo. B. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo, Art. 73. Los empleados públicos tienen derecho al desempeño de un puesto de trabajo, de acuerdo con el sistema de estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del Estatuto. Las administraciones públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen, siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones. Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección, la formación y la movilidad. C. Ordenación de los puestos de trabajo, Art. 74. Las relaciones de puestos de trabajo. Las administraciones públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas en su caso a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. De cuerpos y escalas, Art. 75 y grupos de clasificación profesional, Art. 76. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Cuando en esta ley se hace referencia a cuerpos y escalas, se entenderá comprendida igualmente cualquier otra agrupación de funcionarios. Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos. Grupo A, dividido en dos subgrupos A1 y A2. Para el acceso a los cuerpos o escalas de este grupo, se exigirá estar en posesión del título universitario de grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario, será este el que se tenga en cuenta.
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de técnico superior. Grupo C dividido en dos subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso. C1. Título de bachiller o técnico. C2. Título de graduado en educación secundaria obligatoria. A esto añade el art. 77 TREBEP, que el personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral. Es importante añadir aquí lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del TREBEP, sobre la entrada en vigor de esta nueva clasificación profesional, porque antes de la entrada en vigor del TREBEP, la clasificación era diversa y el Estatuto vela en este punto por la seguridad jurídica a la hora de instaurar una nueva clasificación. Por tanto, esta DT tercera dispone que, transitoriamente, los grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias. Sistema anterior. TREBEP. Titulación requerida. Observaciones. Grupo A. Subgrupo A1. Grado universitario. Grupo B. Subgrupo A2. Grupo B. Técnico superior. Grupo C. Subgrupo C1. Bachiller o técnico. Grupo D. Subgrupo C2. Graduado en ESO. Grupo E. Agrupaciones profesionales. Los funcionarios del subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este estatuto. Estas agrupaciones profesionales son las que se regulan en la disposición adicional sexta del estatuto. Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación, según la cual además de los grupos clasificatorios establecidos en el artículo 76 del Estatuto, las administraciones públicas podrán establecer otras agrupaciones diferentes de las enunciadas anteriormente, para cuyo acceso no se exija estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo. Los funcionarios que pertenezcan a estas agrupaciones, cuando reúnan la titulación exigida, podrán promocionar de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto. 2,3. Especialidades en la administración pública local. A funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional. El art. 92 bis LBRL dispone respecto a esta materia que 2. La escala de funcionarios de administración local, con habilitación de carácter nacional, se subdivide en las siguientes subescalas. A secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1A, anterior, es decir, a la de secretaría comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. B. Intervención tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1B, anterior, es decir, B. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. C. Secretaría Intervención, a la que corresponden las funciones contenidas en los apartados 1A y 1B. 3. Los funcionarios de las subescalas de Secretaría e Intervención Tesorería estarán integrados en una de estas dos categorías, entrada o superior. B. Funcionarios propios de cada corporación. En la administración local, aquellos funcionarios propios de cada corporación se agrupaban generalmente en dos escalas, de administración general y de administración especial, que a su vez contenían subescalas, de forma que su equivalencia con el actual sistema derivado del estatuto sería la siguiente. 1. Escala de administración general. Funcionarios a quienes corresponde el desempeño de las funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa. La escala de administración general
se dividía en las siguientes subescalas. A subescala técnica. Funcionarios con tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior. Se integran en el grupo A1 del TREBP. B. Subescala de gestión. Funcionarios con tareas de apoyo a las funciones de nivel superior. Se integran en el grupo A2 del TREBP. C. Subescala administrativa. Funcionarios al cargo de tareas administrativas, normalmente de trámite y colaboración. Se integran en el grupo C1 del TREBP. D. Subescala auxiliar. Funcionarios para trabajos de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares. Se integran en el grupo C2 del TREBP. E. Subescala subalterna. Funcionarios con tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero, ordenanzas u otras análogas. Se integran en el grupo Agrupaciones de Profesionales del TREBP. 2. Escala de administración especial. Se trataba de funcionarios que desempeñaban funciones que constituyen el objeto peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio. Al estar clasificados por tareas más que por título exigible, la equivalencia con las categorías establecidas por el TREBP depende en cada caso. La escala de administración especial se dividía en las siguientes subescalas. A. Subescala técnica. Funcionarios que desarrollaban tareas objeto de estudios superiores, para cuyo ejercicio es obligatorio estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. Según el carácter y nivel del título exigido, dichos funcionarios se dividían en técnicos superiores, medios y auxiliares, y a su vez cada clase podía comprender distintas ramas y especialidades. B. Subescala de servicios especiales. Funcionarios que desarrollaban tareas que requieran una aptitud específica, y para cuyo ejercicio no se exigía con carácter general la posesión de títulos académicos. Sin perjuicio de peculiaridades locales, en esta escala se hallaban los funcionarios de policía local y sus auxiliares, los de los servicios de extinción de incendios, las plazas de cometidos especiales y el llamado personal de oficios, albañiles, fontaneros, electricistas, etc., los cuales se clasificaban en las siguientes categorías: maestro, oficial, ayudante y peón. 3. El ingreso en la función pública. 3,1. Sistemas de acceso al empleo público, principios y requisitos. El artículo 23,2 CE dispone que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. El artículo 103,3 CE establece que la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Pues bien, dando cumplimiento a estas disposiciones, este importante aspecto de la función pública se regula en los artículos 55 a 61 del TREBP que establecen el acceso al empleo público. 3.1,1. Principios rectores art. 55. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. Las administraciones públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del Estatuto, es decir, las comprendidas en su ámbito de aplicación, seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación. A. Publicidad de las convocatorias y de sus bases. B. Transparencia. C. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. D. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. E. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. F. Agilidad, sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección.
3.1.2. Requisitos generales, art. 56. Para poder participar en los procesos selectivos, será necesario reunir los siguientes requisitos. A tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. B. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. C. Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. D. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. E. Poseer la titulación exigida. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que gocen de 2 lenguas oficiales. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general. 3.2. Normas de acceso particulares. 3.2.1. Acceso internacional. Se contemplan 2 posibilidades. Acceso al empleo público de nacionales de otros estados, art. 57. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público, o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las administraciones públicas. B. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de organismos internacionales, art. 58. Las administraciones públicas establecerán los requisitos y condiciones para el acceso a las mismas de funcionarios de nacionalidad española de organismos internacionales, siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de la realización de aquellas pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo internacional correspondiente. 3.2.2. Acceso para personas con discapacidad, art. 59. En las ofertas de empleo público, se reservará un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales en cada administración pública. La reserva del mínimo del 7% se realizará de manera que, al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. 3.3. Órganos de selección. Según el art. 60 TRBP, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. 3,4. Sistemas selectivos. A principios. El Art. 61 TREBP establece que los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este estatuto. Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. B. Tipos de pruebas y su valoración. Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes solo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo. Las administraciones públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los institutos o escuelas de administración pública. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos. C. Tipos de sistemas selectivos. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición, que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos. La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas, de las citadas anteriormente, para determinar la capacidad y la aptitud de los aspirantes y fijar su orden de prelación. El concurso consiste en la comprobación y calificación de los méritos que hayan acreditado los aspirantes, y que sean pertinentes, y en el establecimiento del orden de prelación de los mismos. El concurso-oposición, en la sucesiva aplicación combinada de los dos sistemas anteriores. D. Sistemas de selección de personal laboral. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos. Las administraciones públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos. 3,5. Oferta de empleo público. Según el Art. 70 TREBP, en sede de planificación de recursos humanos, las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso, serán objeto de la oferta de empleo público,
o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un 10% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 3 años. La oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de gobierno de las administraciones públicas, deberá ser publicada en el diario oficial correspondiente. La oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos. 3,6. Especialidades para la administración local. Sobre esta materia, la LBRL, en su redacción actual, añade las siguientes disposiciones, distinguiendo entre funcionarios con habilitación de carácter nacional y funcionarios propios de cada corporación, si bien hay también normas comunes. A. Normas comunes. Artículo 90. 1. Corresponde a cada corporación local aprobar anualmente, a través del presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general. 2. Las corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública. Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores. 3. Las corporaciones locales constituirán registros de personal, coordinados con los de las demás administraciones públicas, según las normas aprobadas por el Gobierno. Los datos inscritos en tal registro determinarán las nóminas, a efectos de la debida justificación de todas las retribuciones. Artículo 91. 1. Las corporaciones locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. 2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso-oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. Artículo 97. Los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la función pública local y de concursos para la provisión de puestos de trabajo deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Las bases se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia, salvo las relativas a las convocatorias de pruebas selectivas para la obtención de la habilitación de carácter nacional, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. B. Funcionarios con habilitación de carácter nacional. Art. 92 bis. 4. El Gobierno, mediante Real Decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas. 5. La aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, corresponde al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Actualmente se han dividido en Ministerio de Hacienda y Ministerio de Política Territorial y Función Pública, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente. 6. El Gobierno, mediante Real Decreto, regulará las especialidades correspondientes de la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
En todo caso, el concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo. El ámbito territorial de los concursos será de carácter estatal. Los méritos generales, de preceptiva valoración, se determinarán por la Administración del Estado, y su puntuación alcanzará un mínimo del 80% del total posible conforme al baremo correspondiente. Los méritos correspondientes a las especialidades de la comunidad autónoma se fijarán por cada una de ellas y su puntuación podrá alcanzar hasta un 15% del total posible. Los méritos correspondientes a las especialidades de la corporación local se fijarán por esta, y su puntuación alcanzará hasta un 5% del total posible. Existirán dos concursos anuales, el concurso ordinario y el concurso unitario. El concurso unitario será convocado por la Administración del Estado. Las corporaciones locales con puestos vacantes aprobarán las bases del concurso ordinario, de acuerdo con el modelo de convocatoria y bases comunes que se aprueben en el Real Decreto previsto en el apartado anterior, y efectuarán las convocatorias, remitiéndolas a la correspondiente comunidad autónoma para su publicación simultánea en los diarios oficiales. Excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación, en los municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como las diputaciones provinciales, áreas metropolitanas, cabildos y consejos insulares y las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, entre funcionarios de la subescala y categoría correspondiente. Cuando se trate de puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado 1b de este artículo, será precisa la autorización expresa del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de haciendas locales. Igualmente, será necesario informe preceptivo previo del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de haciendas locales, para el cese de aquellos funcionarios que tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado 1b de este artículo y que hubieran sido nombrados por libre designación. En caso de cese de un puesto de libre designación, la corporación local deberá asignar al funcionario cesado un puesto de trabajo de su mismo grupo de titulación. 7. Las comunidades autónomas efectuarán, de acuerdo con la normativa establecida por la Administración del Estado, los nombramientos provisionales de funcionarios con habilitación de carácter nacional, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental. 8. Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo, obtenido por concurso, un mínimo de 2 años para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo o ser nombrados con carácter provisional en otro puesto de trabajo, salvo en el ámbito de una misma entidad local. Excepcionalmente, antes del transcurso de dicho plazo, se podrán efectuar nombramientos con carácter provisional por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siempre que existan razones y circunstancias que requieran la cobertura del puesto, con carácter urgente por estos funcionarios, y la imposibilidad de efectuar un nombramiento provisional conforme a lo establecido en el párrafo anterior. Reglamentariamente se establecerán las circunstancias excepcionales que justifiquen la solicitud de un nombramiento provisional, debiendo tenerse en cuenta, en todo caso, el posible perjuicio o menoscabo que se generaría en la entidad local en la que se ocupe el puesto en el momento de la solicitud. C. Funcionarios propios de la corporación. Capítulo 4. Selección de los restantes funcionarios y reglas sobre provisión de puestos de trabajo. Artículo 100. 1. Es competencia de cada corporación local la selección de los funcionarios con la excepción de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. 2. Corresponde, no obstante, a la Administración del Estado, establecer reglamentariamente a. Las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección y formación de tales funcionarios. b. Los títulos académicos requeridos para tomar parte en las pruebas selectivas,
así como los diplomas expedidos por el Instituto de Estudios de Administración Local o por los institutos o escuelas de funcionarios establecidos por las comunidades autónomas, complementarios de los títulos académicos, que puedan exigirse para participar en las mismas. Artículo 101. Los puestos de trabajo vacantes que deban ser cubiertos por los funcionarios a que se refiere el artículo anterior, se proveerán en convocatoria pública por los procedimientos de concurso de méritos o de libre designación, de acuerdo con las normas que regulen estos procedimientos en todas las administraciones públicas. En dichas convocatorias de provisión de puestos de trabajo, además de la participación de los funcionarios propios de la entidad convocante, podrán participar los funcionarios que pertenezcan a cualquiera de las administraciones públicas, quedando en este caso supeditada la participación a lo que al respecto establezcan las relaciones de puestos de trabajo. Artículo 102. 1. Las pruebas de selección y los concursos para la provisión de puestos de trabajo, a que se refiere el presente capítulo, se regirán por las bases que apruebe el presidente de la corporación, a quien corresponderá su convocatoria. 2. En las pruebas selectivas, el tribunal u órgano similar elevará la correspondiente relación de aprobados al presidente de la corporación para hacer el nombramiento, a quien también corresponderá la resolución motivada de los concursos para la provisión de puestos de trabajo, previa propuesta de aquellos órganos de selección. 4. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 4,1. Adquisición de la condición de funcionario, requisitos. Se regula en el artículo 62 TRBP, según el cual, la condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos. A superación del proceso selectivo. B. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el diario oficial correspondiente. C. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico. D. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1b, anterior no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria. 4,2. Pérdida de la condición de funcionario. Causas. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera, art. 63 TREBEP. A la renuncia a la condición de funcionario. B. La pérdida de la nacionalidad. C. La jubilación total del funcionario. D. La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. E. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. A. Renuncia art. 64. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la administración pública a través del procedimiento de selección establecido. B. Pérdida de la nacionalidad art. 65. La pérdida de la nacionalidad española, o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados. C. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, art. 66. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere.
La pena principal o accesoria de inhabilitación especial, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia. D. Jubilación art. 67. La jubilación de los funcionarios podrá ser a. Voluntaria a solicitud del funcionario. B. Forzosa al cumplir la edad legalmente establecida. C. Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de seguridad social que le sea aplicable. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los 65 años de edad. No obstante, en los términos de las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla 70 años de edad. La administración pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación. De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el apartado 3, la edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el régimen general de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad. 4,3. Rehabilitación de la condición de funcionario. Según el art. 68 TRBP, en caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida. Los órganos de gobierno de las administraciones públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud.